Y hoy es un día especial. Hoy yo voy a hacer un alto en la enseñanza que venimos dando sobre las finanzas y la economía. Vamos a continuar el miércoles con eso. Y hoy quiero que podamos hablar del Espíritu Santo, porque hoy es un día especial donde celebramos Pentecostés, más allá de que mañana haya alguna celebración, pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo al calendario, hoy es Pentecostés, es el día número 50 desde aquel día de la resurrección. Y esta fiesta de Pentecostés no es una fiesta que haya comenzado el día que vino el Espíritu Santo, sino que fue una fiesta de las fiestas anuales que Dios había instaurado en su pueblo, en Israel, cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Esta fiesta se llamaba Shavuot, o también conocida como la fiesta de las semanas. Y está muy relacionada con la fiesta de la Pascua, que para los judíos era el Pesaj, que significa pasar por alto. Había una conexión entre estas dos fiestas muy importante. Eran fiestas agrícolas, eran fiestas que se celebraban en la primavera. Usted me dirá, pastor, es otoño. ¿Por qué primavera? Porque esto pertenece al hemisferio norte. Israel está en el hemisferio norte, y en el hemisferio norte en este momento es primavera, así como nosotros estamos en otoño. Y estas fiestas agrícolas eran muy importantes. La fiesta de la Pascua, que para los judíos era la celebración de la libertad de la esclavitud, era una fiesta que comenzaba cuando, en coincidencia con las primicias de uno de los cereales que cosechaban en abundancia ellos y que se conoce como la cebada. Era el comienzo de la cosecha de las cebadas. Y la cebada es un grano que representa en la palabra, representa algo como humildad, como redención. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de la cebada. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, aquel jovencito o niño que estuvo y que fue tan protagonista en la alimentación a los 5,000, él presentó panes de cebada. Usted sabe que la Escritura nos menciona que presentó peces, 2 pececitos y los panes de cebada. Esto habla de que era la harina más económica, era la harina más popular, era de la gente que tenía menos recursos. Por eso simboliza también de alguna manera la humildad. Y esta cebada, o este grano de la cebada, representa a ese pueblo recién salido de Egipto, que todavía estaba rústico, inmaduro espiritualmente, estaban dependientes de lo que en el desierto Dios le podía entregar. Pero también representa o simboliza el rescate o la redención. La palabra redención significa volver a comprar aquello que era suyo. Es decir, alguien tenía una posesión, lo perdía, y luego para rescatar tenía que volver a pagar. Eso se llamaba redención. Podía pasar con las cosas, pero sobre todo podía pasar también con las personas. La Biblia nos enseña en el libro de Ruth que esta mujer que había quedado viuda era la nuera de Noemí, y ella decidió acompañar a Noemí de regreso a Jerusalén o a Belén. Pero allí ella estaba
con su suegra o con su ex suegra, porque ya el hijo que había sido su esposo, el hijo de Noemí que había sido su esposo, ya falleció. Pero ella estaba allí, entonces un día Noemí le dijo, hija, sos joven, podés rehacer tu familia. Y le da unas indicaciones interesantes y le dice, hay alguien que puede redimirte, un pariente cercano. Y entonces ahí viene toda la historia hermosa que nosotros encontramos allí en el libro de Ruth, donde una moabita, una extranjera, luego pasa a ser parte importante del pueblo de Israel, al punto que en el Nuevo Testamento llega a figurar dentro de la genealogía de Jesús. ¿Y qué pasaba? Ruth entonces sale a cosechar y ella cosecha cebada, cosecha aquello que los cosecheros dejaban, los restos, las gavillas, digamos, y de esa manera ella se conoce con Booz, que era un pariente. Pero antes que Booz había otro que tenía los derechos para redimirla. Pero ese otro renuncia a esos derechos y entonces Booz es donde la redime, la rescata y la hace su esposa. Todo esto significa o representa este cereal, la cebada. Y de alguna manera, fíjense que Jesús muere, entrega su vida en Pascua. Y Él es esa ofrenda por todos nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para rescatarnos. Y Jesús había dicho que cuando Él se iba, Él no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a mandar al Espíritu Santo. Y le dio sendas instrucciones a sus discípulos, a sus seguidores, para que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la venida de la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Y en la Biblia, en Dios no hay coincidencias, todo está hecho con un propósito. Entonces Pentecostés vuelve a ocurrir en una festividad. Es la festividad que ahora ya no está involucrando la cosecha de la cebada, sino que ahora es la cosecha gruesa, la cosecha más importante, la cosecha del trigo. La maduración del trigo se producía 50 días después de la cebada. Y entonces es aquí donde se manifiesta la venida del Espíritu Santo, que viene para transformar todo, viene para ayudar a completar la obra de Jesús. No que Jesús no haya completado, porque Él dijo lo que Él tenía que hacer lo hizo, consumado es. Pero ahora comienza una obra en aquellos que somos seguidores del Señor. Y esa obra la completa el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es tan importante la venida del Espíritu Santo, porque representa la madurez espiritual. Representa ese pan de comunión que tenemos a través de Jesús. Ya el pan que sale del trigo es un pan más fino o más refinado, podríamos decirlo así. Dice que la cebada lo usaban los pobres, pero también se usaba para los animales. En cambio, el trigo se usaba más para las personas. Y mis hermanos, hoy es un día muy, muy particular y yo quiero que podamos entonces, con este contexto, sabiendo que la fiesta de Pentecostés ya venía siendo celebrada por Israel, cuando vino el Espíritu Santo toma una importancia inigualable. Y eso es lo que todo hijo de Dios necesita. No solamente pasar por la experiencia de la salvación y la redención en Jesús, sino pasar por la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Y que a partir de allí el Espíritu Santo sea el que trate con nosotros diariamente.
Él está con la iglesia, Él está con nosotros y lo estará hasta el día del arrebatamiento. Cuando nos vayamos con el Señor, el Espíritu Santo también es quitado de la tierra. El que da poder a la iglesia, es decir, el que nos da poder a vos y a mí, es el Espíritu Santo. Dice la Escritura en Hechos 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero resaltar el versículo 4 que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa palabra todos parecería que involucra a cualquier persona, pero yo quiero explicarles esta noche que el Espíritu Santo tiene algo para hacer en aquellos que estamos dispuestos a recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Y Pentecostés no fue solamente un evento histórico que a partir de allí ahora contamos algo más dentro de la historia cristiana, sino que literalmente fue la invasión del cielo a la iglesia, a esos cristianos que estaban allí, 120 que estaban allí esperando, estaban hambrientos de la presencia de Dios. Habían comenzado alrededor de 500, según nos relata la Escritura. Pero en ese momento, cuando viene el Espíritu Santo, quedaban 120, otros se habían ido. Ahí tiene mucho que ver, no solamente la paciencia, sino el hambre de Dios que nosotros podemos tener. Y en medio de una multitud, en medio de un grupo de personas, siempre va a haber aquellos que están dispuestos a esperar la manifestación de Dios y aquellos que quizás tengan otras cosas más importantes que hacer. Y en aquel tiempo, 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y esta llenura no comenzó con un ruido, aunque dice la Biblia que hubo un estruendo, sino comenzó con gente que estaba rendida. Hacía varios días que ellos estaban rendidos allí, que estaban seguramente muchas horas del día, estaban postrados, literalmente esperando que venga el Señor. Unos 10 días antes de este acontecimiento, Jesús ascendió a los cielos. Y él le dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Así que probablemente 10 días que ellos estaban ahí, día y noche. Entonces no comenzó el Pentecostés no comenzó en plataformas, no comenzó con Pedro predicando, no comenzó con Felipe yéndose de campaña, sino comenzó en un tiempo de oración, de búsqueda, en un tiempo de rendición delante del Señor. Comenzó entonces con eso tan importante que nosotros podemos desarrollar y que es el hambre del Señor. Y yo creo que hoy Dios tiene algo especial para la Iglesia Río en este lugar, algo que el Espíritu Santo quiere hacer. Yo creo que Dios no está buscando una iglesia que esté entretenida y que todos los cultos sean como iguales, sino que está buscando una iglesia que esté encendida en el poder del Espíritu Santo. Así como cantábamos hoy, fuego de Dios, fuego de Dios. Necesitamos avivar el fuego del Señor. Y hermanos, y esto nosotros lo podemos hacer, vos y yo lo podemos hacer. O podemos dejar que nuestra vida se consuma y la ceniza queda ahí, o podemos avivar el fuego para juntos poder hacer algo importante. Y a veces cuando hacemos eso, hasta nos puede pasar algo como a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo en aquel barco que naufragó y llegaron a una isla y como estaban todos mojados y hacía mucho frío, los nativos habían hecho una fogata, pero Pablo no se quedó mirando. Pablo se activó y fue y dijo, yo también voy a colaborar para que este fuego
no se apague, sino que este fuego encienda más, caliente más, pueda llegar a más personas. Y Pablo se fue y comenzó a recoger leña para llevar y colaborar para que ese fuego se encienda. Y hubo un riesgo. Pablo se encontró con una serpiente y la serpiente lo mordió. Claro que el que no hace nada está menos complicado, quizá tenga menos riesgo, pero cuando nos metemos en las cosas de Dios, tal vez tengamos algunas complicaciones, pero vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena. Quiero que esta congregación aquí en Machagay sea una congregación movida por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, donde más allá de las reuniones que tengamos en días específicos, sino que sea un tiempo donde el Espíritu Santo pueda moverse y que pueda romperse toda rutina religiosa en la que muchas veces tendemos a caer. Y que este lugar sea un lugar donde hombres y mujeres puedan ser encendidos por el poder del Espíritu Santo. Yo anhelo eso, mis hermanos, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que siga ardiendo más y más. Cantábamos antes un viejo corito, ¿no es cierto, Eddie? Ya Eddie se está acordando. Que no se apague el fuego que hay en nuestro corazón. Quiero decirte algunas cositas respecto a Pentecostés y luego vamos a orar. Pentecostés llegó para los que perseveraban. O sea, esa presencia, ese derramamiento del Espíritu Santo llegó y afectó, tocó a aquellos que perseveraban. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y el Espíritu Santo cayó sobre esta gente que permaneció. Hermanos míos, es importantísimo que nosotros podamos perseverar en la oración y en el ruego. Podamos perseverar en el pueblo de Dios. Hay muchas personas que quieren fuego pero no quieren altar. Y cuando se habla de altar siempre se habla de sacrificio. Cuando se habla de altar se habla de sacrificio. Es decir, que tengo que llevar algo al altar o tengo que ir yo al altar. Y siempre el altar es un tiempo de sacrificio, de entregarlo todo. Pero allí en el altar es donde arde el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos estaban esperando, estaban orando, estaban buscando a Dios. Por eso la vez pasada ya veníamos enseñando acerca de la importancia de la iglesia local. Una cosa es visitar la iglesia, otra cosa es permanecer en el Señor y ser parte de una iglesia que vive el fuego de Dios. El Pentecostés o el Espíritu Santo no cae sobre corazones que están distraídos en otras cosas, sino cae sobre los corazones que están rendidos al Señor. Aquellos que a veces tienen que rendirlo todo para que ahí el Señor pueda obrar. Y la palabra de Dios esta noche para nosotros como Iglesia El Río es que Dios nos está llamando a no apagar el fuego, sino que estar llenos, a tener oración ferviente, cada uno en su vida, en sus casas, a tener una unidad verdadera entre nosotros, que comienza no visitando exactamente al hermano o estando con el otro, sino el sentirse que somos parte de un cuerpo y poder honrar y respetar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Poder mantener un hambre espiritual, poder estar en santidad, que significa apartado y consagrado para Dios, y depender del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto tiempo que no te apartás un poquito y le decís, Espíritu Santo, yo te necesito? Yo soy una persona que necesito del Espíritu Santo. Soy una persona que
en estos días le estoy orando de una manera específica porque estoy esperando una respuesta del Señor. Y me desespero por tener esa palabra suya. Me desespero por escuchar su voz. Me desespero por ser guiado, porque no se trata solamente de algo simple, sino que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y dice Jesús que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, es el que nos conduce y el que nos recuerda y aún nos enseña las cosas que Él había hablado. ¿Sabe que no hay salvación sin la presencia del Espíritu Santo? Usted me dirá, no, pero el Salvador es Jesús. Sí, pero el que redarguye, o sea, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Y si vos alguna vez hiciste la oración, Señor Jesús, te recibo, pero no fuiste tocado por el Espíritu Santo, tal vez lo tuyo haya sido algo muy superficial. Yo no me quedaría tranquilo estando en tu lugar. Yo buscaría la presencia del Espíritu Santo para que Él te pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio, como dice la Escritura. El fuego del Espíritu Santo es para aquellos que están ahí abiertos a recibirlo. En segundo lugar, el fuego del Espíritu Santo no vino para emocionar, sino que vino para transformar. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo no es para emocionarte, para hacerte temblar o para hacerte reír un ratito. El Espíritu Santo es para transformar tu vida. Yo recuerdo claramente esa experiencia por primera vez con el Espíritu Santo, de la cual yo fui consciente. Había regresado del campamento donde entregué mi vida a Cristo. Y sin dudas hoy puedo decirte que el Espíritu Santo ya había obrado en mi corazón, porque Él me convenció de entregarme a Jesús. Él me convenció de que yo era un pecador, de que lo necesitaba. Pero yo lo mencionaba al Espíritu Santo como parte de una Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero cuando estoy de regreso de ese campamento, Dios usa a un hermano que un día me dice, Raúl, vos ya recibiste al Espíritu Santo. Y me sembró una inquietud que para mí en ese momento fue como algo molesto. Porque mi contestación fue, claro, ¿cómo no voy a tener el Espíritu Santo si recibí a Jesucristo? Y me sentí un poco molesto, como diciendo, Él se cree un poco más espiritual que yo, ¿por qué me dice esto? Pero aquello se transformó en una inquietud, en algo que me hizo ir nuevamente a Dios y decirle, Señor, si tú tienes algo más, yo lo quiero. Y aunque tenía muchas ocupaciones y andaba de aquí para allá como estudiante, me dijeron, los días jueves en tal lugar hay una reunión. Y luego que termina el culto normal, entre comillas, hay un grupo que se reúne para buscar la llenura del Espíritu Santo. Y aunque yo no sabía qué exactamente era aquello, yo le dije a la persona que me contaba, yo quiero ir. Y como dijo Felipe a Natanael, vení y ve. Así que fui. Y estábamos en el culto tradicional donde se oraba, donde se cantaba, pero donde el culto terminaba y parecía sin pena ni gloria. Era una época así más o menos como esta, hacía un poco de frío. Y luego que los hermanos se iban a la casa, un grupito nos quedábamos. Y ya algunos de ellos ya sabían cuál era el camino. Y entonces me dijeron, vení. Y nos hacían pasar a una habitación donde en el piso había una alfombra
una vieja alfombra tipo tapismel. Y ahí estábamos unas 10 personas tal vez. Y ahí empezábamos, parecería como que se encendían los motores. Parecía como que ahí recién comenzaba la cosa de verdad. Yo al principio me sentí extraño porque dije, ¿qué es esto? Pero ahí en ese lugar todos orábamos juntos. No nos esperábamos como en el culto normal, sino que todos estaban, y ahí empiezo a ver que se desataba un ambiente diferente. Y esa primera reunión yo me volví a mi casa. Entre comillas, no había pasado nada, pero a la semana siguiente tuve ganas de volver, y así fue pasando. Yo no sé si fue 1 mes o 2 meses, que todos los jueves íbamos a esa reunión, hasta que llegó un día donde empecé a sentir algo raro, empecé a sentir tristeza, empecé a sentir vacíos estando en ese lugar. Cosa que yo no podía comprender, porque si Dios estaba manifestándose, ¿por qué yo iba a sentir eso? Hasta que en un momento siento la convicción en mi corazón que tenía que pedirle perdón a uno de los hermanos que estaba dirigiéndonos. Y primero traté de olvidar, de dejar que pase, porque dije, debe ser mi mente. Si lo que yo siento por él lo sé solamente yo, ¿por qué voy a sacar algo? Pero el deseo de tener una experiencia con Dios fue mayor, que me paré y le dije al hermano, yo quiero pedirte perdón porque yo estoy sintiendo algo feo con vos. Estoy sintiendo como competencia, estoy sintiendo algo que no está bien. Y él me abrazó y me dijo, está bien, Raúl. Y ahí me dijo, ¿querés que oremos para que el Espíritu Santo te llene esta noche? Y yo le dije, sí, eso quiero. Así que me arrodillé y todos alrededor mío comenzaron a orar, y de pronto siento que mi lengua comienza a trabarse y se manifiesta aquello que también pasó en Pentecostés, donde dice la Biblia que todos hablaron en lenguas. Y esa noche fue inolvidable, y lo es hasta hoy, porque fue el comienzo de algo. Por eso estoy convencido de que cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida de una manera especial, como Jesús dijo que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo viene para transformar. Lo que me pasó aquella noche en ese lugar no fue una emoción, aunque lloré. No fue algo que me hizo vibrar mi cuerpo, aunque dentro mío sentí un estremecimiento. Pero ese día mi vida cambió de una manera poderosa. Ese día pude recibir el poder de Dios para comenzar a enfrentar mis tentaciones y vencerlas. Ese día comencé a ver que con Dios es posible. Que cuando hablamos de santificarnos, no es una palabra que lo puedo representar con algo blanco, sino que la palabra ser santo o santificar significa consagrarlo todo al Señor. Y la Biblia dice que en el día de Pentecostés se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre aquellas personas. Y el fuego en la Biblia significa purificación, significa pasión, significa poder, significa presencia de Dios. Dios es fuego purificador. El problema es que muchas veces uno quiere sentir un calor espiritual sin permitir que Dios queme lo viejo de nuestras vidas.
Y yo recién te decía que indefectiblemente ir al altar o presentarnos ante el altar significa sacrificio. O si no, no es altar. Y en ese altar, el fuego de Dios se manifiesta y va quemando lo que nosotros no podemos quemar de nosotros mismos. Él nos ayuda a quemar todo lo viejo, la religiosidad que se nos pega como algo gomoso que no nos quiere soltar. Y es necesario que podamos dejar en el altar de Dios toda religiosidad, que podamos dejar en el altar de Dios todos los miedos, todas las apatías, todo el orgullo, todo el pecado oculto que nadie conoce, pero Dios sí conoce. Pero que a veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos creyendo que andamos bien porque los demás no saben. Pero cuando venimos al altar con un corazón sincero, es el Espíritu Santo, el fuego de Dios, capaz de quemar todo eso. Y cuando eso sucede, hermanos míos, es entonces que las cosas comienzan a transformarse. Pedro era un hombre lleno de miedos antes de Pentecostés. Era un hombre que metía la pata cada vez que hablaba, cada vez que hacía algo. Acertaba una y erraba dos. Decía una verdad y después iban 3 o 4 cosas que no tenían a lo mejor razón de ser. Pero cuando él pasó esa experiencia de Pentecostés, todo lo que Jesús había dicho de él comenzó a cumplirse. Ese hombre se paró luego de recibir el Espíritu Santo y fue él quien a las 9 de la mañana se para frente a una multitud y predica la palabra con un denuedo y un coraje sin precedentes para que una multitud de 3,000 personas se conviertan a Cristo. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, nos cambia la identidad porque se nos mete el ADN del Señor. El que era cobarde se vuelve valiente. El que era frío comienza a arder. El que estaba herido vuelve a creer porque sus heridas se sanaron. El que estaba atado comienza ahora a vivir en libertad porque las ataduras se rompieron. Yo quiero un Pentecostés así para cada uno de nosotros. Yo quiero un Pentecostés así donde la venida del Espíritu Santo transforme las vidas. Y por cierto, Pentecostés no vino para encerrar a la iglesia, sino que todo lo contrario, Pentecostés vino para abrirle la puerta y enviar a la iglesia a las naciones. Y yo creo que el Pentecostés no es para que nosotros nos encerremos acá y vivamos un tiempo lindo y decir qué hermosa es la presencia, sino es para que seamos empoderados por el Señor y podamos salir y predicar la palabra a aquellos que todavía no lo tienen. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para producir espectadores, sino para levantar testigos. ¿Cuántos dicen amén? Él dice: y me seréis testigos. Y una iglesia que vive la llenura del Espíritu Santo es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que comparte con otros lo que el Señor hizo en su vida. El que está lleno del Espíritu Santo es el que puede sanar. A veces sanar a través de hacer una oración, escuchándole a alguien que está con un quebranto, o muchas veces también decirle a la enfermedad que está en otra persona: vete, porque Jesús ya llevó en la cruz del Calvario. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que restaura una vida. No es él, pero es el Espíritu Santo obrando en su vida. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que sirve. Es alguien que está ahí
sirviendo a las personas, porque sabe que cuando sirve a las personas está sirviendo a Dios. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es capaz de confrontar las tinieblas y ya no tiene temor, no tiene miedo, porque el miedo quedó en el altar y ahora está lleno del coraje del Señor. Aquel que está lleno del Espíritu Santo es aquel que puede amar a las personas con el amor que Jesús ama. Él dice en la Biblia que de tal manera los amó que entregó a su Hijo. Ese es el amor del Padre. Pero Jesús, cuando miraba a la gente, decía: qué compasión que tengo porque los veo desamparados. Y hoy en día nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos los llamados y al mismo tiempo enviados para amar. ¿Y cómo se ama? Compartiendo el mensaje, siendo testigos, diciéndole: yo tengo un Dios maravilloso. Amén. Un Dios grande. Es una iglesia que cuando está llena del Espíritu Santo sabe plantarse en las convicciones. Y hoy más que nunca necesitamos que la iglesia del Señor esté firme en sus convicciones, no en las emociones, sino en las convicciones. Hace un rato le contaba a mi esposa que hoy vi 2 actos de valentía en hermanos. Uno fue un pastor allá a nivel nacional que se plantó frente a muchos de aquellos que están en contra de la vida, aquellos que están a favor del aborto, que están a favor de la muerte de los bebés en el vientre de una madre. Y este hombre de Dios se plantó y pudo denunciar públicamente que aunque en Argentina judicialmente o legalmente se haya autorizado a que la gente mate a sus bebés en el vientre, eso no significa que sea algo aprobado por Dios. Y este hombre comenzó a decir: eso está mal, eso es asesinar, eso es quitar la vida a aquel que Dios le dio. Yo decía: qué hombre más valiente. Porque vienen tiempos donde Dios va a cambiar leyes en Argentina, mis hermanos. Leyes que fueron aprobadas totalmente inmorales, pero que se van a revertir en el nombre de Jesús. Y el segundo testimonio que me dio, me dio algo especial. Fue un amigo o un hermano, digamos así, de Sáenz Peña. Cuando yo lo conocí a Coqui, le decimos Coqui, él era un joven que no sabía para dónde ir en la vida. Su padre había sido alcohólico. Su casa era un desastre. Pero un día Dios lo libertó al padre del alcoholismo. Dios salvó a su mamá. Y Coqui era un adolescente que cometió un montón de errores en su vida. Pero un día él se alineó al Señor. Es un trabajador. Él trabaja allí en un lugar en Sáenz Peña. Pero él desde hace un tiempo, él se levantó como un evangelista. Y con el apoyo de su pastor, él sale y comienza a predicar. Y se ponía allí en la Plaza San Martín de Sáenz Peña y predicaba con un parlante. Pero ahora lo vi arriba de una camioneta, de la caja de una camioneta, y él decía: aunque me prohíban predicar en la plaza, yo voy a predicar por las calles de mi ciudad, porque nadie va a cerrar mi boca, porque yo voy a hablar de aquel que me salvó. Y me impactó porque es un muchacho que hoy le dicen: no prediques en la plaza. Pero él buscó la estrategia, se subió arriba de una camioneta y comenzó y siguió predicando la palabra de Dios.
Esa es una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y mi hermano, nosotros necesitamos tener ese coraje. Necesitamos saber de que la iglesia, cuando es llena del Espíritu Santo, no es para quedar encerrada, sino que es para salir y compartir. ¿Acaso no somos un río? El río de Dios que está fluyendo por este lugar. Somos un río de sanidad. Somos un río de restauración. Somos un río de liberación. Somos un río de evangelismo. Somos un río de la presencia de Dios. Si el río de Dios pasa por nosotros, todo eso lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Hay personas que llegan destruidas, pero saldrán transformadas por el poder de Dios, así como un día te pasó a vos. La Biblia dice que de repente vino del cielo un estruendo. Un estruendo. A veces los sonidos, creemos que el sonido es todo, pero el sonido del cielo se alinea con su mover. Y no es el sonido, sino es el mover de Dios el que transforma nuestras vidas. Muchas veces he escuchado personas que dicen, yo escuché, yo vi, pero sus vidas no son transformadas. El anhelo de mi corazón es que en este lugar haya personas que realmente seamos avivadas por el poder de Dios, donde los sonidos que escuchemos, donde la voz de Dios que escuchemos pueda traer arrepentimiento, adoración, clamor, intercesión, guerra espiritual que produzca fruto para nuestro Dios. El infierno tiembla cuando una iglesia deja de depender de simplemente lo que humanamente podamos hacer para comenzar a depender del Espíritu Santo. Entonces Pentecostés fue un antes y un después. Y creo que Dios quiere marcar lo mismo en nosotros este año. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy es Pentecostés. Hoy está este tiempo especial. Hoy es un tiempo para presentarnos ante el Señor. Y si es posible, en el altar, donde podamos entregarle todo. Donde podamos decirle, Espíritu Santo, aquí estoy. Yo te pregunto, ¿todavía tenés hambre de Dios? ¿Todavía tienes hambre de Dios? ¿Todavía venís a la iglesia buscando la presencia, la manifestación de la presencia de Dios? ¿O solamente venía a una reunión? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos transforme? Amén. Yo quiero que te pongas de pie.